Nos encontramos en Galway, en la costa oeste de Irlanda, una ciudad con una larga historia de buenas relaciones con los españoles. De hecho, lo que tengo aquí detrás es el llamado Arco Español. En el vídeo de hoy vamos a contar cómo comenzó el conflicto entre Irlanda e Inglaterra, un conflicto que llega hasta nuestros días, y cómo el entonces Imperio Español estuvo involucrado de lleno en esta historia. Vamos a ello, diligentes. Buenas, diligentes, pues aquí estamos en una nueva aventura en Irlanda con mi amigo Sammy. Si os acordáis, cuando estuvimos en Berlín, para comenzar con la historia del país vamos a remontarnos a cuando Irlanda estaba dominado por clanes galeicos. Y es que estos clanes no se regían por las leyes actuales, por el derecho romano, sino que tenían las leyes Brehon. A diferencia del feudalismo europeo, aquí los jefes se elegían por consenso, no como heredado por la divinidad, como podían ser los reyes. A diferencia de las leyes feudales, las Brehon no se basaban en el castigo físico, la cárcel, sino en la restitución. Si cometías un crimen, debías pagar una compensación a la víctima. Además, protegían derechos sorprendentes para la época. Las mujeres podían divorciarse y poseer tierras, y la protección del medio ambiente era sagrada. Bueno, pues estos clanes galeicos vivían aquí en Irlanda, vivían en paz con sus leyes Brehon, como hemos dicho, pero en el año 1169, en el siglo XII, Irlanda es dominada, invadida por los normandos. Los normandos eran unos descendientes de los vikingos que se asentaron en la zona francesa de Normandía y que primero dominaron Inglaterra, se convirtieron en la élite de Inglaterra. Los normandos, que eran guerreros de élite, introdujeron aquí en Irlanda los castillos, como este que tenemos aquí delante, pero hubo una curiosidad muy grande, que estos normandos se integraron tanto en la sociedad que se decía que eran más irlandeses que los propios irlandeses. Adoptaron el idioma, adoptaron las leyes de Brehon, y eso es algo que no gustó nada en Londres. Aquí en Galway hubo 14 tribus, que eran pues unas familias de mercaderes que dominaban la ciudad. Vivían aquí, en la ciudad de la parte amurallada, y los nativos irlandeses vivían alrededor, tenían prohibido vivir en el centro. En este castillo vivía una de las 14 familias de normandos de Galway. En la Irlanda medieval, el Pale era el último refugio del poder inglés, una región fortificada alrededor de Dublín que separaba a los colonos de la salvaje cultura galeica. Pero los muros no bastaban. Para evitar que la identidad inglesa desapareciera, la corona impuso en 1366 los estatutos de Kilkenny. Estas leyes prohibieron de golpe los matrimonios mixtos, el uso del idioma galeico y hasta los deportes locales. Fue el primer gran intento legal de segregar a dos pueblos, convirtiendo al Pale en una burbuja de control en medio de una isla que se resistía a ser conquistada. Estamos ahora por esta calle, que es el centro cultural de Galway. Latin Quarter se llama. Es un nombre que le han puesto recientemente por esos lazos que tiene Irlanda, más precisamente Galway, con los portugueses y los españoles, que ya contaremos más adelante de dónde vienen esos lazos de unión. Mientras vamos de camino a esta iglesia de San Nicolás, vamos a contar un poco cómo llegó el cristianismo, el catolicismo más concretamente, a Irlanda, porque el catolicismo llegó a Irlanda en el siglo V por misioneros de Roma que vinieron aquí pues a predicar la palabra de Jesús. El más famoso obviamente es San Patricio, que es el patrón de Irlanda. Esta iglesia de San Nicolás fue fundada por colonos anglonormandos y es la iglesia medieval más grande de Irlanda, que aún está en uso. Vale, en 1534 ocurre algo que cambia totalmente la historia de este país, la historia de Inglaterra, del Reino Unido, y es que Enrique VIII quiere divorciarse de Catalina de Aragón, la tía de Carlos V, que en ese momento pues era rey de España. Enrique VIII le pide al Papa que le dé el divorcio porque su esposa no le estaba dando un hijo varón. El Papa le deniega esta petición y lo que hace Enrique VIII es desvincularse totalmente del Papa, desvincularse del catolicismo y nombrarse representante de la Iglesia en Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que en Irlanda siguieron siendo católicos. Entonces aquí ya había un conflicto ya no solo de identidad, con la identidad que le estaba intentando arrebatar los ingleses a los irlandeses, sino que aparte Inglaterra, eterno enemigo de España, tenía un aliado nuevo católico, como era Irlanda, pegado a él. Está documentado que en el año 1497 Cristóbal Colón hizo una visita aquí a Galway antes de hacer el viaje a las Américas y entró a esta iglesia
a rezar. No se paga. Nos han pedido dinero para entrar. La Catedral de Galway. Según hemos visto en un panel informativo, la catedral construida con piedra más grande de toda Europa. Pues como hemos podido ver, en una de las capillas laterales había un pequeño mosaico que representaba a JF Kennedy, el expresidente de Estados Unidos que murió por un atentado, un disparo. Kennedy tenía antepasados irlandeses que emigraron a América en un acontecimiento histórico que contaremos después. Hemos hecho una pequeña pausa para tomarnos un café irlandés. Por lo visto esto lleva café caliente, de hecho está ardiendo, Sí. lleva whisky, Lleva whisky irlandés un poco de azúcar moreno. ¿Y esto que lleva encima qué es? o chocolate o canela espolvoreadas. Esto de aquí blanco es nata, ¿puede ser? Le han echado como un poco de crema fría, nata montada, algo así. Diría que sí, sí. Estamos en un pub irlandés bastante chulo, haciendo una pausita y a ver cómo nos enciende esto, ¿no? Vamos a probar esta auténtica diligencia en honor, como no, de nuestros diligentes. Salud, diligentes. Está de locos, ¿eh? Muy dulce, Sí, sí, sí. un café bien rico. Y no se nota tanto el whisky. Eso iba a decir, no se nota whisky. Tiene buen sabor, tío. Así que nada, vamos a terminarnos esto con calma y vamos a seguir con nuestro recorrido. Estamos delante ahora del Spanish Arch, el arco español. Aquí un cartel donde explica un poco la historia de cómo fue una extensión de la ciudad medieval de Galway. Ya en el final de la Edad Media, los españoles y los irlandeses tenían unas relaciones comerciales muy buenas. Los españoles exportaban aquí a Irlanda sobre todo vino, aceite, sal, y los irlandeses nos daban a nosotros salmón, distintas pieles como cuero. Desde Dublín se bromeaba diciendo que Galway era más española que irlandesa por la cantidad de marineros, mercaderes, incluso residentes españoles que había aquí. Pero esta buena relación entre los españoles y los irlandeses no fue solo a nivel comercial, porque como dijimos antes, después de la ruptura de Inglaterra con el Papa de Roma, al convertirse estos en protestantes, los irlandeses quedándose siendo católicos, pues empezó una gran alianza también militar entre Irlanda y España. En 1588 Felipe II de España envió una flota de 130 barcos para invadir Inglaterra. El plan que tenían los españoles era recoger a los tercios en Flandes, pero sucedieron varias cosas. La famosa Armada Invencible tenía una misión clara: cruzar el Canal de la Mancha para encontrarse en Flandes con los tercios españoles, la infantería más temida de Europa. Juntos lanzarían una invasión imparable sobre las costas de Inglaterra. Sin embargo, el plan se desmoronó. Los barcos no pudieron fondear con seguridad para recoger a las tropas, y tras ser acosados por los ingleses, se vieron empujados hacia el Mar del Norte. La única vía de regreso a España era un camino desconocido y peligroso: rodear Escocia e Irlanda. Sin mapas precisos y castigados por las peores tormentas del siglo, lo que era una ruta de escape se convirtió en una carnicería. Decenas de galeones se estrellaron contra los acantilados irlandeses, dejando a miles de náufragos a merced de un mar embravecido y de los verdugos ingleses. Años después, España no se rindió y volvió para luchar junto a los clanes locales en la batalla de Kinsale. Fue una alianza desesperada contra el enemigo común, Inglaterra, que terminó en una derrota amarga por la falta de coordinación en el campo de batalla. Sin embargo, en Irlanda el fracaso no se recuerda con desprecio, sino con respeto. La isla está llena de monumentos y celebra actos anuales en honor a esos soldados, porque aunque no ganaran la guerra, dejaron un vínculo de hermandad que los irlandeses, en agradecimiento, se niegan a olvidar. Y de aquí nace una leyenda, un mito que es el de los Black Irish. Se dice que los irlandeses de pelo oscuro son descendientes de soldados españoles que se quedaron aquí después de esa guerra. Se ha demostrado con los años que no es real esa teoría, pero bueno, es una leyenda bastante curiosa. Este desastre supuso la rendición del país y se dio un hecho que se conoció como la fuga de los condes. Los líderes nativos huyeron al exilio, muchos de ellos también a la propia España. Los colonos ingleses y escoceses protestantes tomaron las tierras que pertenecían a los irlandeses católicos, sobre todo en el norte, en el Ulster. También Inglaterra impuso las leyes penales
en las que prohibía a los católicos, a los nativos irlandeses, tener tierras, se les prohibía educarse, se les prohibía tener cargos públicos y también se les prohibió votar. Los irlandeses pasaron a ser totalmente ciudadanos de segunda. Estamos dando un paseíto por aquí alrededor del mar. Mi colega el Sammy tomándose un café. Se ve bastante movimiento, se nota que hoy es domingo, que además mañana es festivo y es que ha salido también un día de locos, un sol. Tú crees de aquí, aunque vives en Dublín, esto es algo bastante impresionante, ¿no? Que salga el sol. Exacto, y más en estos meses de enero, que este mes de enero ha sido como de los más lluviosos de los últimos años. De hecho, llevaba yo como 2 semanas sin ver el sol sin ningún problema, vamos. No, es que esto ha sido una bendición. Sí. En este momento, pues, casi la totalidad de las tierras pertenecían a los protestantes. Estos terratenientes alquilaban, rentaban las tierras a los campesinos irlandeses que las cultivaban y que tenían que pagar con lo que ellos producían. Solo les dejaban pues una pequeña parte de tierra donde los irlandeses, los campesinos, podrían cultivar para autoabastecerse, para alimentarse. Los irlandeses se alimentaban principalmente de patata, porque era algo que se podía cultivar en abundancia, que alimentaba bastante. Llegó desde América un hongo que infectó las cosechas de patatas, entonces a los irlandeses se les cayó el único sustento que tenían para sobrevivir. Esto fue conocido como la Gran Hambruna, que duró 7 años. Los irlandeses iban literalmente muriéndose por la calle de hambre y de diversas enfermedades. Los ingleses no hicieron nada para impedirlo. Los barcos, los galeones ingleses, seguían saliendo de los puertos de Irlanda camino a Inglaterra, llenos, cargados de comida, y decían que no se podía hacer nada, que no se les podía dar comida gratis a los irlandeses porque eran pues amantes del libre mercado, y decían que eso no se podía hacer, que eso iba a convertir a los campesinos en vagos si se les alimentaba gratis. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué provocó esto? Provocó que en solo 7 años la población de Irlanda se redujera en un 25%. Murió 1 millón de personas, que se dice rápido, y 2 millones se tuvieron que exiliar. Algunos se exiliaron al propio Reino Unido, otros se exiliaron a Canadá. También hubo una colonia bastante grande de irlandeses en Argentina, en Australia y, bueno, la más conocida en Estados Unidos. Se sabe que en Estados Unidos hay muchos descendientes de irlandeses que tuvieron que escapar de esa gran hambruna que azotó toda la isla. Vamos a visitar ahora un memorial de esta gran hambruna. Aquí tenemos una placa donde te explica pues todos los barcos que partieron de aquí al exilio para escapar del hambre que azotaba Irlanda. Mira cómo está también en gaélico. El gaélico tiene varias variantes. Tiene la versión irlandesa, la versión escocesa y una versión de la isla de Man. El gaélico se estudia en las escuelas a día de hoy, entonces el 40% aproximadamente de la población sabe hablar gaélico, pero luego solo un 2% lo habla en el ámbito privado. Esta placa que cuenta la historia de una niña pequeña de unos 6 años que murió en la calle tirada como un perro durante la gran hambruna. De hecho, el memorial, como podéis ver, tiene el nombre de esta niña de la que hablábamos ahora mismo. Una niña que moría en las calles de Galway en marzo de 1847, el 11 de marzo. Estamos delante de este memorial en el que se ven 2 piedras que tienen forma de vela. Y aquí vemos nombres: María, Marta, Nancy, son los nombres de estos barcos que partieron de este puerto hacia América, bueno, y otros destinos. Eran unos barcos que se les conocía como barcos ataúd porque eran muy estrechos, estaba metida un montón de gente en situaciones insalubres, murieron muchos también en esos barcos. Y esta piedra en la que pone que la luz del faro que tenemos ahí al fondo es la última luz de su tierra natal, vista por los miles de refugiados que se fueron en la gran hambruna mediante el puerto de Galway, del 47 al 1850. A partir de este momento ya se formó una fractura insalvable. Esto ya dejó de ser una cuestión económica para convertirse en una cuestión
de identidad, de respeto propio, que aquí comenzaría los movimientos nacionales, nacionalistas de Irlanda, que seguiremos contando en los siguientes vídeos. Estamos dando un paseo al lado de esta playa de Galway. Desde aquí nos despedimos por hoy. Si os ha gustado este vídeo, pues darle like, suscribíos obviamente si no estáis suscritos, un comentario ahí bien guapo y nos vemos en el siguiente vídeo en Dublín. Diligentes, vamos. Estamos ahora mismo en el cementerio de Arbor Hill, donde fueron enterrados los 14 líderes ejecutados en la cárcel de Kilmainham. Las fuerzas británicas, en concreto los Black and Tans, entraron con tanquetas en el estadio en medio de un partido de fútbol galeico y comenzaron a disparar contra la población civil. Primer batallón de la unidad de las fuerzas voluntarias del Ulster. Asesinados por el Sinn Féin IRA. Un cartel informativo con los horarios en los que se abre y se cierran las puertas.